¿Qué tal? Muy buen día, tengas el día de hoy, a ti que estás viendo el video que se transmite a través de YouTube y a cada uno de los que estamos presentes en Tabernáculo de David, bendiciones, nuevamente en verdad. ¿Por qué no le dices al que está al lado tuyo y si tienes a alguien en el video, dile al que está a tu lado, hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Amén, amén. Igualmente, tú que estás viendo el video, que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración, vamos a la palabra del día de hoy. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, permítenos adentrarnos a ese hermoso momento en el que tus palabras dadas desde los cielos pueden ser transmitidas el día de hoy a través de esta predicación. Para mí es muy importante, mi Dios, que el día de hoy, como siempre, tú seas el que termines hablando, el que termines exponiendo tu palabra, y que esa bendición, mi Dios, sobrepase la carnalidad que yo represento como ministro y como ser tuyo. Permíteme en el nombre precioso de Cristo Jesús menguar en su totalidad, quedar completamente atado a la obediencia a Jesucristo en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Y para que de esa manera, mi Dios, entonces sujeto a la obediencia a Jesucristo, pueda yo también incluso confiar que mis palabras saldrán solamente las que tú quieras que sean expresadas y que tu palabra entonces quedará en los corazones tanto de los que están viendo este video como de los que están presentes en Tabernáculo de David. Te bendigo, mi Dios, a ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Meditando en la palabra del día de hoy, trataba de recordar, incluso que existen canciones con respecto a la unión de las palabras que hoy vamos a meditar. Pero antes de poder entrar literalmente a lo que es el énfasis de la palabra, y para aquellos que están viendo el video y para aquellos que están aquí presentes, vamos a estar en el Salmo número 62. Vamos a tratar de cubrirlo someramente. Y digo someramente porque hay muchas palabras clave que pueden generar mucho mayor impacto si les hacemos un análisis y un estudio mucho más detallado. Si esto sucede, podremos gestar, bendita historia, una mayor profundidad, no solamente a la palabra de Dios, sino también al entendimiento y lo que te pueda dar. Pero creo que hoy Dios no desea que seamos tan profundos, por eso no me metí tan profundo y no vamos a tener tiempo para ser tan profundos. Mas, sin embargo, quiere dejarnos una franqueza, una seguridad. Y para poder tener la seguridad de lo que hoy vamos a leer y de lo que hoy vamos a recibir de parte de Dios, me gustaría que pudieses hacer un análisis introspectivo y en estos breves minutos que te deje a través de la predicación, pregúntate el día de hoy, ¿cuál es tu mayor angustia hoy, domingo 6 de diciembre? ¿Cuál es tu mayor angustia? Si la quieres escribir, escríbela. Podría decir, bueno, es que no estoy tan angustiado. Ok, ¿cuál es tu mayor preocupación en este cierre de año? ¿Cuál es tu mayor preocupación con respecto a el fin de este año, que llegue Navidad, que llegue Año Nuevo? Y hoy mismo a lo mejor traes algo, traes una angustia, traes alguna preocupación. Tenla en tu mente. Tenla ahí franca, tenla ahí en tu corazón. Cuando el salmista escribió los salmos, yo la verdad me es difícil de comprender a veces cómo David pudo ser capaz de hacer todo lo que hizo a lo largo de los salmos. Número 1, escribir 150, ¿no? Conozco compositores cristianos que con una canción dieron todo para su Dios y ya no vuelve a haber éxito. Ya su segunda canción como que ya no pega, su tercera mucho menos, y tratan de sacar un disco y solo te alimenta o solo te ministra una. Yo puedo ser bien honesto, a lo largo de mi vida en Cristo Jesús, Él me ha permitido ir a los salmos para refugiarme en Él, para aprender de Él, para también recibir uno que otro zape, bendita historia de parte de Dios, porque los salmos también exhortan, también animan, también corrigen. Pero entonces me pregunto, ¿de cómo fue que David capaz de poder albergar tanta palabra, tanto consejo, tanta exhortación? Y también puedo pensar que él no lo hizo en un solo día, sino que lo hizo a lo largo de sus 33 años en Jerusalén,
más los primeros 7 años que tuvo, también albergó muchas cosas cuando estuvo empezando a reinar en Judá, en Israel. Los salmos a mí me son muy significativos también, yo no sé si a ti también lo sean. Cuando tú analizas cada una de las palabras, pareciera que es tan vigente como si Dios te estuviera hablando hoy mismo, bajando literalmente. Me gusta. En nuestra cobertura de Estados Unidos, Dan Clement nos hizo una invitación. Apenas el martes pasado, como a las 11 de la mañana, vi el mensaje de correo electrónico y nos hacía una invitación para poder empezar a orar con ellos en una conferencia en Estados Unidos, ahí que se conecte por una de las aplicaciones que hay. Y obviamente le tomé la palabra, así que pues ya estaremos orando el día martes, ¿no? de esta semana. Mas sin embargo me llama mucho la atención, y lo recordará mucho el pastor Juan Carlos Sanabria, que está aquí presente con nosotros, que lo que voy a empezar a hacer con ellos, que aparentemente es innovador y es una metodología completamente wow, porque así me la presentaron en el PDF que me enviaron de cómo se va a vivir la sesión. Yo dije, wow, qué bendita historia, porque es algo que veníamos haciendo en Tabernáculo de David desde sus meros inicios en Querétaro 140. De repente tomaba mi vida el presidir las reuniones de oración, y en lugar de decir que hubiera peticiones, que hubiera esto, orábamos los salmos. No sé si se acuerdan, mi hermano que está aquí, y los que de alguna vez, en alguna manera vivieron esas reuniones de oración. Tomábamos un salmo y lo empezábamos a orar, como si nosotros fuéramos los que estuviéramos escribiendo, los que estuviéramos hablando con Dios, y orábamos con Dios. Tiene un impacto muy poderoso, y la verdad agradezco que Dios haya puesto esto en el corazón de mi cobertura para poderlo hacer juntos, como equipo. Y también los que se puedan sumar, ya lo veré también el día martes con ellos, porque sería bendito que nos pudiéramos sumar si los que se puedan sumar en esa intención. Mas sin embargo, esto lo utilizo solamente como breviario o como introducción para mencionar qué riqueza hay en la palabra de Dios, bendita historia, pero qué riqueza hay específicamente en los salmos. A ellos puedes acudir para, creo yo, cualquier circunstancia y situación que estés viviendo. Y el día de hoy el Señor ponía en mi corazón hablar sobre el Salmo 62. Y es muy hermoso. También estoy utilizando todo este breviario cultural y de alguna manera introducción para que tú ya hayas gestado en tu vida, también los que vieron el video, ocupé estos minutos, para que tú pudieras ¿qué? Tener en tu vida en este momento, cercano a ti, tu mayor preocupación. Y a lo mejor vas a decir, bueno, es que el pastor está diciendo tu mayor preocupación, pero no es una, tengo muchas. Ok. Atrae esas preocupaciones hoy. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados, yo los voy a hacer descansar. Y no lo dijo cualquiera, no lo dijo un apóstol, lo dijo el apóstol de apóstoles, Jesucristo. Lo dijo el que es capaz de cumplir eso. Entonces, vamos entonces a la palabra y que ésta nos vaya embelezando, nos vaya endulzando nuestro caminar del día de hoy en la predicación. El salmista, si así tú lo tienes en tu palabra, en tu Biblia, empieza diciendo en el versículo número 1, obviamente es bastante bonita la explicación, y ahí también me voy a detener en el primer versículo, y dice, Salmos 62, versículo 1, al músico principal, a Jedutún, salmo de David. Hasta ahí. No sé si alguna vez habías analizado que el principio de un escrito puede decirte mucho del escrito. En la Biblia pasa esto. Y en este salmo muy particular, yo no sé si te habías dado cuenta que David, a lo largo de su vida de reinado, ejerció un ministerio que es vigente hoy en nuestras vidas. ¿Sí te habías dado cuenta que de los 5 ministerios que existen en Efesios capítulo número 4, David ejerció muchos ministerios, pero específicamente al escribir los salmos ejerció un ministerio en particular de los que existen incluso hoy actualmente en la Biblia?
podríamos deslumbrar un poquito a lo mejor con teología y decir que David fue sacerdote cuando Dios le permitió atraer a su vida y a la vida del pueblo de Israel la presencia de Dios. ¿Cuándo lo hizo esto? Al levantar una carpa que se llamaba Tabernáculo de David y atrajo el arca del pacto. Y entonces él se volvió sacerdote, no solamente rey, sino también se volvió sacerdote. En David se cumple lo que Apocalipsis capítulo número 1 dice de nosotros, que Jesucristo se hizo para sí un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces es capaz que una persona puede ser rey y sacerdote. David nos lo explica, nos lo refiere y lo evidencia porque es capaz de hacer esto. Pero a través de ese sacerdocio, pensando en los 5 ministerios, pudiese decir que él fue capaz, a través de su apostolado, de traer la presencia de Dios hacia el pueblo de Israel y por eso hizo lo que hizo. A lo mejor se equivocó completamente en el primer intento de traer el arca y murió obviamente Usa, el que tocó ahí el arca y toda la cosa. Mas sin embargo, termina trayendo la presencia de Dios y termina venciendo filisteos y termina venciendo y haciendo muchas cosas que podemos narrar de David. Entonces podríamos decir que fue apóstol. Pero también podríamos decir que en su vida fue pastor, y esto lo veíamos en primer libro de Samuel, más bien, si mal no recuerdo, cuando hablábamos de Goliat, apenas unas semanas atrás. Y él decía, yo he sido pastor, pastor de ovejas, y si esto lo he hecho y Dios me ha bendecido así, ahora yo lo podré hacer con la gente y por eso Dios está conmigo. Entonces también tenía el pastorado. David podríamos decir que a lo mejor no fue gran maestro, porque no traspasó muy bien el ministerio hacia sus hijos de una manera directa, mas sin embargo incluso hasta un hijo Absalón le terminó provocando rebeldía. Pero entonces ya te darás cuenta que estoy descartando ministerios. ¿David fue evangelista? Sí, probablemente sí, cuando obviamente siempre predicaba y siempre evidenciaba la salvación que viene de parte de Dios y la salvación que viene por parte de la unción y de la presencia de Dios. ¿Ok? Que eso es prácticamente el énfasis de un evangelista. Mas sin embargo, cuando estudias un poquito los salmos, y a mí me encanta, el Salmo 23 termina siendo eso, el Salmo 91 termina siendo eso, él empieza escribiendo y al final del párrafo o al final del pasaje completo, en ese sentido, cambia completamente su lenguaje refiriéndose en primera persona como si Dios estuviera hablando a la gente. Eso significa entonces que David tuvo la potencia de ser profeta también en su momento. Y fíjate qué hermoso profeta nos trae el día de hoy Dios a través del Salmo 62. Mismo David encarnado, pero hablando hacia sí mismo, porque eso también es lo interesante. A veces pensamos que los salmos hablan de sí mismo y para sí mismo. Pero por esto digo que el versículo 1 nos bendice de una manera impresionante, porque nos dice, ¿para quién es este salmo? Al músico principal, a Jeductún. Para esta persona es este salmo. Eso significa que David probablemente en su sacerdocio, en su apostolado o en su pastorado, veía a la gente que estaba alrededor de él y de vez en cuando les escribía palabras de exhortación, de consuelo, de ánimo o alguna circunstancia. Ojo, esto les sirve mucho para los discipuladores, si es que no puedes tener tanto contacto con tu gente, a lo mejor porque el teléfono, porque el internet, por lo que sea, pues entonces utiliza el ejemplo de David. Esto nos sirve también a los pastores, ¿no? De alguna manera bendita, si no tienes tan cerca a la persona, envíale una carta. Y envíale una carta en donde estés hablando de parte de Dios a su vida. David nos está poniendo este ejemplo. No sé si te habías dado cuenta que hay muchos, no solamente es un salmo, hay muchos salmos que tienen esta implicación. David escribiéndole a alguien más. ¿Te habías dado cuenta de eso? Es bastante interesante, bastante hermoso de parte de Dios. Pero específicamente entonces dice al músico principal, pero no me voy a enfrascar al músico principal porque probablemente la mayoría de los que estamos aquí no somos músicos, ni siquiera músicos en ese sentido, pero probablemente sí eres Jedutún. Eso es lo interesante. A mí me gusta mucho extraer los significados de lo que la palabra de Dios trae para que entonces yo lo pueda apropiar a mi vida. Y no es incorrecto. A lo mejor alguien va a decir, bueno, ya te estoy viendo tu predicación y como es un salmo para Jedutún, lo voy a arrancar de mi Biblia. Este salmo es para Jedutún, este salmo no es para mí. Bueno, ok, si quieres ser muy pragmático, probablemente sí. Mas sin embargo, aquí hay mística de parte de Dios. Aquí hay unción también de parte de Dios, bendita historia de parte de papá, porque Él te dice, probablemente tú seas Jedutún.
Y entonces, ¿qué es lo que significa Jedutún? Significa el que alaba. Y yo le pregunto a los que están viendo el video, pero también a los que están presentes, ¿cuántos de los que están aquí, y ahora sí anímate a levantar la mano, alaban a Dios? ¿Sabes lo que significa alabar a Dios? No significa vamos a alabar a Dios y pásame el champú y pásame el jabón. No. Vamos a hablarlo claramente. Alabar a Dios significa reconocerle en tu vida. Si tú en algún momento en particular no has reconocido a Dios en tu vida, entonces no lo estás alabando. Es tan sencillo como eso. Alguno pensaría, yo le alabo porque tengo bonita voz y digo, Dios, te amo. Ok, bonito. No se trata de eso. Porque lo que Dios ve, y se lo hizo saber a David desde que lo escogió, no ve lo que ve el hombre, ve lo que hay en el corazón. Y entonces te pregunto, desde tu corazón, desde lo más íntimo que puedas tener ahí dentro de ti, ¿reconoces a Dios en tu vida? Reconocer a Dios es saber que existe, pero no solamente saberse de su existencia, sino entender que de esa existencia puede haber una relación directa contigo. Eso sí es alabar a Dios. Porque entonces yo le podría decir a los gnósticos o le podría decir a los hinduistas, ¿sabes si Dios existe? Y a lo mejor van a decir, sí, la materia suprema, la divinidad, el ente creador o potenciador de vida, y a lo mejor me voy con un cienciólogo y me pone más palabras rimbombantes, pero eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios tiene que ver con que tú concientices sí su existencia, pero esa existencia la lleves a una relación personal contigo. Porque entonces tu vida dependerá de lo que esa existencia puede hacer. Te voy a poner un ejemplo, y a lo mejor no tiene que ver con el Dios Jehová al que predicamos, pero te voy a poner el ejemplo. Los aztecas alababan a sus dioses. ¿Cómo es que lo hacían? Pensaban de un dios, dime un dios azteca, el que tú quieras. Huitzilopochtli, ¿qué es qué? ¿El dios qué? ¿Qué representa Huitzilopochtli? Yo la verdad no me acuerdo mucho de Huitzilopochtli, pero sí me acuerdo de Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl, el dios guerrero, ¿no? De ese sí me acuerdo. Por eso yo dije, pues que me digan quién dijo Huitzilopochtli, porque no me acuerdo. Pero bueno, pero sí me acuerdo de Quetzalcóatl. Y aquí lo interesante es, entonces pensemos de Quetzalcóatl y los aztecas. Tú que estás presente, ¿sabes si existió Quetzalcóatl? Pues yo sé que existió porque los aztecas lo reconocen como Dios. Es lo único que puedo tener. Sus tablillas, sus referencias, sus pinturas, ¿no? Rupestres ahí en las cuevas me narran que reconocían a este Dios. Sus jeroglíficos, su lenguaje. Perfecto. Pero tú lo reconoces igual. Probablemente si eres arqueólogo, puedes decir sí. Los aztecas decían que existió. Pero entonces, ese punto en particular no te lleva a tener una relación con él. El conocimiento de que existió o que existe no te lleva a tener una relación con él. Pero ¿qué es lo que hacían los aztecas? No solamente reconocían que su existencia, sino que proclamaban su existencia en una relación directa para con ellos. Y por eso era un dios importante, porque los aztecas guerreaban mucho. Y entonces le reconocían, le alababan con sacrificios, con acciones, con devociones, para provocar ¿qué? Que Quetzalcóatl fuera el que los librara con la capacidad de deidad que representaba. No sé si hasta aquí estoy siendo claro. Bueno, si sigues en el video, quédate porque no estoy hablando de dioses ajenos, ¿no? Pero estoy simplemente poniendo un ejemplo de cómo humanamente los aztecas alababan a su Dios. Generaban una relación y ante lo que provocaban de relación para con él, esperaban que él reaccionara a esas acciones y entonces diera una demostración de su poder. Que en este caso, Quetzalcóatl, ¿qué poder tenía? Guerrear. Y si tenía poder guerrear, vencían. Aparentemente no era un buen Dios, quiero yo pensar, porque si sí clamaron a él, como creo que lo hicieron,
pues los aztecas los derribaron. Entonces, bendita historia, y ahora sí, no creas en Quetzalcóatl. Es un dios pequeño, no le sirvió ni a los aztecas, hoy ya están extintos. Mejor cree en Jehová. Jehová, el Dios todopoderoso, al cual David alababa y reconocía. Entonces, nuevamente, fíjate, te pregunto con toda honestidad, ¿tú eres Jedutún? No te estoy preguntando si tú reconoces la existencia de Dios. Te estoy preguntando si tu vida hace cosas para relacionarse con ese Dios Jehová y provocar su manifestación. En pocas palabras, ¿alabas a Dios? Ahora sí es un contexto bastante interesante entender la palabra alabar. Sobre todo cuando pensamos que en las iglesias tenemos grupos de alabanza. Se supondría entonces que no son personas que solamente sepan tocar, que más bien en su original son personas que son capaces de hacer algo en su vida para provocar la manifestación de Dios a favor de sí mismos y a favor de las congregaciones que presiden. Y ojo, tampoco me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ya sabes que me gusta un poquito. Si tú estás en una iglesia en donde el grupo de alabanza no provoca esto, salte de ahí. Porque los ministros de alabanza deben de provocar en sus vidas naturalmente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, toda una expresión de actitudes, de devociones, de sacrificios que hagan tener una relación directa con Jehová y que hagan, que es lo más importante, que hagan que Jehová se manifieste primeramente a sus vidas y posteriormente a las vidas de los que los escuchan. Por eso es también bastante interesante que como pueblo cristiano tengamos ministros o cantantes, porque algunos los voy a resumir a cantantes, cristianos que no tengan nada que ver con alabanza. Tienen que ver con expresión de yo soy, canto bien bonito y le canto a Dios, sí, pero no se relacionan entre semana con ese Dios verdadero y poderoso. No están haciendo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. No están en devoción, no están presentando vidas de santidad que provoquen la relación con Jehová y que haga que Jehová se manifieste. Y ojo, entonces te estoy dando una clave. ¿Cómo hacer que Dios se manifieste a tu vida? Alábalo. Alábalo. Empieza a tener una relación de alabanza con Él y provocarás su manifestación a ti. Provocarás su manifestación a tu vida. Alábalo. Me gustaba ahí Dani Berrios, ¿no? Creo que se llama uno de los cantautores cristianos, y cantaba y decía de una manera muy hermosa, pase lo que pase, alaba. Y si estás en dificultad, alaba. Y si estás en gozo, alaba. Y si estás en esto, alaba. Y si estás en aquello, alaba. Y así dice la canción, alaba a Dios, alaba a Dios. Muy bonita canción, Dani Berrios, ¿no? Pero a lo mejor le sucedió lo que digo. Yo conozco de Dani Berrios una. A lo mejor tuvo potencia para una, pero David tuvo para 150, ¿verdad? Haciendo esas relaciones que de repente hacemos. Pero bueno, no hay por qué criticar a Dani Berrios. No es el tema de esta predicación. Pero nuevamente entonces te pregunto, ¿tú eres Jedutún? Porque entonces si no eres Jedutún, esta palabra, a partir de este momento, apaga la computadora, cierra el video, esta palabra no es para ti. Porque el día de hoy Dios quiere aclarar, bendecirte, abrir su corazón, bajar su presencia, darte su bendición. Sí y solo sí, tú eres Jedutún. Porque nuevamente, este salmo, ¿para quién es? Para Él. Sí, el músico principal, pero eso lo hacemos a un lado. Te pregunto nuevamente, ¿tú alabas a Dios? No te estoy diciendo si reconoces, porque esto es muy interesante, bien importante. Dios me hace énfasis en mi mente en este momento. No puedes creer en tu vida que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar su protección, que Dios te va a dar su sanidad, que Dios te va a dar
su manifestación si no hay una relación directa con Él. Y la única manera de poderte relacionar con Él es en adoración extrema, en alabanza. Y eso significará entonces muchas cosas. De entrada, que tú necesitarás menguar cada vez más a ti mismo para que entonces Dios vea que en ese sacrificio de carne, ya no está pidiendo Él machos cabríos ni becerros, pero sí está pidiendo tu carne. Pablo sabía mucho de esto y decía, en la medida que tú mengues tu carne, el espíritu se vivifica. Y en la medida que tu carne esté arriba, el espíritu lo mataste. Entonces, ¿qué mejor sacrificio que sacrificar tu carne, tus gustos, tus anhelos, tu vida? El que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá. Y el que quiera perder su vida en este mundo, la ganará para vida eterna. ¿Quién dijo también esto? Jesucristo. Entonces hay algo muy interesante en mucho de todo lo que es la Biblia con respecto a simplemente este salmo. Y fíjate que nuevamente estoy diciendo, solo me estoy deteniendo en el versículo número 1. Y te pregunto nuevamente en tu devoción para con Dios, en tu relación con Dios. Tú eres hoy Jedutún. Y fíjate que hoy le añadí el hoy. Bueno, valga la expresión, ahorita le añadí el hoy. ¿Por qué? Porque también conozco muchas personas, yo en su caso fui una de ellas, hoy intento mantenerme más cerca de Dios, pero en su momento fui uno de esos que a lo mejor creyó en Jesucristo y se empezó a relacionar con Dios cuando era chamaco, pero llegó a la adolescencia y llegó la juventud y la picardía y quién sabe qué, y dejé de relacionarme con Dios, dejé de alabar a Dios. Pero obviamente mis acciones trajeron consecuencias. Y esas consecuencias me hicieron ver y entender, creo que me va mejor en casa de mi padre. Y como hijo pródigo regresé a la casa. Y una vez que me volví a cobijar en la casa, entonces sí podría decir, en ese momento me volví a convertir en Jedutún, una persona que entendió que alabando a Dios podía relacionarse con Él y que alabándolo a Él podría proyectar su sanidad, su bendición, su relación de potencia hacia mi vida. Y creo que hasta ahorita es lo que ahorita he seguido intentando hacer. Y digo intentando porque la carne es fuerte. La carne es fuerte y a veces quiere prevalecer en contra del espíritu y esa pugna de la cual nos habla el apóstol Pablo es constante, es constante. Más sin embargo, te pregunto nuevamente, y nuevamente solamente es el versículo 1. Tú eres aquella al cual Dios hoy le puede hablar y puedas recibir de Él su bendición porque lo alabas. Y entonces sí, palabra de David, salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma. Yo no sé lo que había estado viviendo Jedutún, pero David sí lo vio con sus ojos. Esto también es interesante. Bueno, no sé si lo vio con sus ojos, también no soy vidente para llegar hasta ese momento, ¿no? A ver, ahorita voy a ir al año 700 antes de Cristo y voy a ver a David, a ver si vio a Jedutún. No. Pero quiero pensar que así pasó, que David como pastor estaba analizando su gente, estaba analizando su pueblo y vio por ahí a un Jedutún, alguien que alababa a Dios y le dijo, hey, ¿qué crees? Lo que estás viviendo en tu vida, en Dios solamente está acallada mi alma. De las preocupaciones que anotaste y de las angustias que llevas en tu corazón, ¿cuántas te quitan el sueño? No, pues todas, pastor. Ok. Está bien, humanamente hablando. ¿Por qué es normal como hijo de Dios preocuparte? Claro, porque los hijos de Dios seguimos siendo humanos. De hecho, puedo decirte, primero fuimos humanos y después fuimos hijos de Dios, por la gracia de Jesucristo. Pero es natural que estés preocupón, es natural que estés estresado, o peor tantito, tu misma preocupación y tu misma angustia ya te ha llevado a la depresión. Dios me hacía un énfasis en la madrugada muy fuerte con respecto a esta predicación, porque sabe que su pueblo tiene depresión.
ya no solamente tiene preocupación, ya no solamente tiene angustia, tiene depresión. ¿Y qué es la depresión? Una constante baja de tu alma. A mí me gusta de alguna manera la palabra depresión en el sentido también de las situaciones atmosféricas. Se sufre una depresión en quién sabe qué tanto grado, en quién sabe qué tanto lugar. Y eso significa que las condiciones atmosféricas que hacen que sea ecuánime, que sea un status quo, que sea lo idóneo, lo ideal, cambiaron. Y entonces hay una depresión. Y cuando hay una depresión, cuando un avión va volando, ¿qué crees que le pasa? ¡Bum! Se cae. Viene a esa depresión. Ahora imagínate un avión que lleva 400 personas, que sea una depresión de 40 minutos. ¿Crees que la aguante el avión? No creo, ¿va? Estamos por atravesar una depresión atmosférica, quién sabe qué, quién sabe cuánto, que va a durar 40 minutos. ¿Crees que la aguanta un avión de 400 personas? No, yo creo que ese avión se estrella. Y adiós. De haber pasado por esa depresión, ¡fum, fum, fum! Se estrelló, se amoló, valió cacahuate la cosa, como algunos dirían. Entonces te pregunto, ¿qué estás viviendo el día de hoy? Que sabe Dios perfectamente que tu alma no está acallada. En pocas palabras, que duermes como bebito. O más bien que no duermes como bebito. Me gusta mucho, ya sabes, eso es bien interesante. De repente a lo mejor no lo debería decir tanto, pero pues en mi momento fui muy cinéfilo, ¿no? Y hay una película que se llama Dioses y Reyes, que es la última presentación de Moisés con Faraón. Creo que sale Christian Bale como Moisés, creo que sí es Christian Bale como Moisés. Y aquí el detalle está que en un momento muy bonito de la película, Faraón está con su hijo. Y el hijo está como bebito así, dormidito de lo lindo. Y hay una expresión que me traspasa siempre que a lo mejor llego a ver esa película. Porque Faraón le dice a su bebito, ya dormido, hijo, duermes tan tranquilo porque verdaderamente eres muy amado. Sabes que eres muy amado, le dice. ¿Cómo dice bien? Si se acuerda a lo mejor mi esposa bien la frase. No se acuerda. Pero sí es bien. La frase me traspasa. Porque entonces yo digo, a veces no me siento amado y por eso no duermo tan tranquilo. Y amado no en el sentido de si me dan mis besitos o si me dan mis apapachos. No. Hay personas de los que estamos aquí presentes y de los que vemos el video que a lo mejor te sientes rodeado de una circunstancia en donde no te sientes amado, en donde no te sientes amada. E inmediatamente llega a tu vida una situación de ¿qué? De no dormir tranquilo, de entrar en una situación en donde no está acallada tu alma. Que esté acallada tu alma, según el griego, según el hebreo que está aquí narrado, tiene que ver que tu alma no tiene preocupación alguna. A mí me encantan en verdad los niños pequeños, en el sentido que a la mayoría de ellos, sin juzgar ninguna circunstancia familiar ni nada, les ves que su alma es acallada. Tú estás tronándote los dedos por llevar un pavo, por llevar un pollo, por llevar unas papas, por llevar algo a tu casa. Pero el niño está, ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué estás tan estresada? A lo mejor pregunta, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué te jalas los pelos y te quedaste calvo? ¿No? No entienden el nivel de preocupación que a lo mejor nosotros cargamos porque simplemente no existe para ellos. Ellos van, prenden la tele, se apaga la tele, se duermen, se levantan, juegan, no juegan. No hay nivel de preocupación. Conforme empiezan a crecer, su nivel primario de preocupación es lo que quieren. Es que no tengo esto, es que no tengo el aquello. Bueno, ¿qué? Eso ya es otro boleto. Pero lo que voy es, ¿por qué no está acallada tu alma el día de hoy? ¿Por qué Dios sabe verdaderamente que estás preocupón? Y no solamente preocupón, que estás angustiadón. Y no solamente preocupón ni angustiadón, sino que esa preocupación y que esa angustia te está llevando a depresión. Y ya lo sabe tu mente, ya lo sabe tu cuerpo y tus dolores de cabeza.
Y hasta tu piel lo sabe. Porque no sé si sabías que hasta la piel demuestra si tienes preocupación. Se empieza a escamar. No empieza a mantenerse la unidad. Y la humectación que pudieses tener empieza a romperse. Empiezas a tirar piel por todos lados. En Dios solamente está acallada mi alma. 2020. ¿Qué año? La mayoría de todas las personas con las que interactúo entre semana, sin que yo les pregunte, me dicen, 2020, el año para el olvido, mi hermano. Yo no quiero saber nada del 2020 nuevamente. Que si esto, que si el trabajo, que si el coronavirus, y que a eso le sumas lo de mi casa, y a eso le sumas mi trabajo, y a eso le sumas el achaque que todavía traigo, y eso le sumas. No. 2020, el año para el olvido. Para ti que estás viendo el video, para ti que estás en Tabernáculo de la Vida, ¿así es 2020 para ti? Yo te puedo decir en verdad que 2020 ha sido uno de mis años de mayor bendición. Y no porque Dios haya aumentado más, aunque ha aumentado más cosas en mi vida, pero simplemente porque a pesar de las circunstancias que he vivido, y mi esposa, bendita historia, está aquí también para constatarlo, porque no es por hablar, porque estoy predicando, sino porque en la casa lo vivimos, Dios ha sido fiel y nos ha mantenido a flote. Pese a perder trabajo, pese a perder en salud, pese a perder, porque se pierde. Dios nunca te dirá, conmigo jamás perderás nada. No hay versículo que lo diga. No. A partir de que estás conmigo y te vas a relacionar conmigo y me vas a empezar a alabar, jamás te va a sobrevenir cosa mala. No. Aún te dice más bien, por encima de esa cosa mala, podrás ser bendito. Eso sí. Pero aún incluso como lo hemos predicado, 1 Pedro, si mal no recuerdo, capítulo número 5 nos dice, mas el Dios de toda gracia, después de que hayas sufrido un poco de tiempo, te va a complementar con establecerte, fortalecerte, afirmarte y, ok. Siempre está de por medio el sufrimiento delante de los procesos de Dios. Pero eso no significa que el día de hoy sigas en ese sufrimiento. A lo mejor David conocía esto y vio la vida de Jedutún en un principio y dijo, bueno, estás entrando por una travesía donde te va a faltar algo, donde algo te va a empezar a preocupar, donde algo te va a empezar a angustiar. Pero a lo mejor Jedutún siguió angustiado y a lo mejor siguió preocupado y esto le llevó a una depresión constante en su vida que ahora estaba derribado. Y ahorita vamos a ver por qué derribado, por qué uso esa expresión. Porque nuevamente, si David estaba profetizando, le está dando las herramientas para sacarlo de esa depresión, para sacarlo de esa preocupación, para quitarle esa angustia. Y primero empieza diciendo, en Jehová. Que me encanta, la versión incluso Reina Valera, aquí me van a decir algunos que siempre digo que Reina Valera está bien y bien padre, pues aquí se equivocó. Aquí esta versión en particular debería de haber dicho, en el Dios de dioses está solamente acallada mi alma. La expresión Elohim que viene aquí con respecto a Dios es la expresión de hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y dijo Elohim. Eso significa que la potencia completa de Dios para crear es la misma expresión que David quiere relacionar con respecto a ¿con quién está acallado verdaderamente mi alma? Solo con Elohim. Solo con Jehová. Solo con el Dios que siempre me ha gustado presentarte, al cual yo vivo, sirvo y alabo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿por qué decía esto literalmente David? Porque él sabía que de Jehová, y lo dice en la siguiente expresión, viene mi salvación. Y aquí nuevamente me mantengo solamente en el versículo número 1. Cuando tú piensas en la salvación de Dios, ¿en qué piensas? Pues probablemente piensas en la resolución de lo que tienes enfrente por resolver.
Es decir, imaginémonos, solo imaginémonos, no me anden declarando cosas que no, imaginémonos que tengo un cáncer terminal. O ya no terminal, un cáncer nada más. ¿Qué estaría yo esperando, Fabián Encorrada, como mi salvación? Humanamente hablando. Estaría esperando mis quimioterapias. No sé si hay una relación directa específicamente en lo humano que somos. No estarías esperando que alguien llegara con paracetamol. No. Dame mis quimios y que esto revierta completamente el proceso. Yo ya no quiero tener cáncer. ¿Estaríamos de acuerdo? Ahora pensemos rápidamente en una persona que debe 100,000 pesos. ¿Esperaría plátanos en lugar de 100,000 pesos? No lo creo, ¿verdad? Entonces, humanamente, ¿cómo somos delante de Dios? Humanamente somos para esperar con respecto a lo que necesitamos. Probablemente Jedutún era igual. A lo mejor debía, en aquel entonces, ¿qué serían? Ya no me acuerdo cuál era la moneda de Israel cuando el rey David estaba por ahí. Ciclos de plata, ¿no? Vamos a pensar en ciclos de plata. Debía unos 1,000 ciclos de plata Jedutún, que era una lana, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿dónde está mi salvación? ¿Dónde está mi salvación? Aquí está. Bueno, pero en parte, porque ellos solo me dieron 500 ciclos de plata. ¿Dónde más puedo conseguir otros 500 ciclos de plata? Y entonces estaría ahí la mente de Jedutún, pam, intentando ver de dónde viene su saciedad para volver a estar acallado. ¿Están de acuerdo? ¿No es lo que hacemos humanamente cualquiera de los que estamos aquí? ¿No es lo que harías si estuvieras en una necesidad tú que estás viendo el video? Intentarías suplir con respecto a tu necesidad. ¿Y cómo sé que esto lo hacemos? Porque hacemos listas de súper. Los humanos estamos muy generalizados con la idea de suplir lo que nos hace falta, solamente lo que nos hace falta. Y con respecto a lo que me haga falta, es lo que estoy esperando que haya. Tú no vas a la tienda, si te hace falta pantalón o te falta pan, tú no vas a la tienda a comprar lo que sea, con esto ya me sacio. No, vas buscando específicamente lo que requieres. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces David se equivocó. Porque si sí conocía la vida de Jedutún, le dijo, Jedutún, no te preocupes, de él viene tu pan. ¿No diría así David? Creo que David se equivocó. Si Jedutún debiera los 1,000 ciclos de plata, entonces David debió de haber puesto en este versículo número 1, no te preocupes, Jedutún, de él vienen los 1,000 ciclos de plata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me está siguiendo, bendita historia de parte de Dios? Al cómo lo estamos transmitiendo. ¿David se equivocó? ¿Cuál era la necesidad de Jedutún? ¿Por qué no la ataca específicamente? Y ojo, para con los que somos ministros y para los que somos discipuladores, este salmo nos debe de enseñar también mucho. Porque nosotros de vez en cuando, ¿qué hacemos para orar por la gente? ¿Cuál es tu necesidad? Le preguntamos. Y con respecto a su necesidad, oramos, ¿no? Dios, por favor, fíjate que fulanito, por no decir un nombre, fíjate que fulanito me pidió que por favor ya consiguiera, pues por así decirlo, no porque quiera ser general, que ya consiga trabajo. Ok. Porque entonces es lo que se relaciona como necesidad directa y le oramos a Dios, por favor, dale lo que está necesitando. Eso significaría entonces que nuestras oraciones son incorrectas. Porque si el rey David, con apostolado, con pastorado y con profecía en su vida, manda decirle a Jedutún como solución, de él viene la salvación, significa entonces que nosotros oramos mal. Si David estuviera orando este salmo, como dije en el ejemplo de que es bueno orar los salmos, ¿no se estaría equivocando? ¿Por qué dice la salvación? ¿O por qué dice de él viene mi salvación? ¿Cuántas cosas crees que David pudo haber necesitado?
en vida. Porque obviamente se está poniendo como ejemplo David. Mírame, le está diciendo a Jedutún, mírame, de mi Dios, Elohim, de él viene la salvación. Y si se está poniendo como ejemplo el rey David, significa que él tiene necesidades. Pero ¿cuáles eran las necesidades de David? Velas pensando. Y ahorita lo vamos a traducir y vas a ver entonces qué hermoso es lo profético de Dios en este salmo. ¿Cuáles crees que serían las necesidades de David? ¿Crees que David tuviera necesidad de comer en algún momento de su vida? ¿Que estuviera hambriento y tuviera necesidad de comer? ¿Crees que necesitara refugio porque no tuviera casa a donde vivir? ¿Crees que necesitara un amigo? ¿Crees que necesitara pagar sus deudas? ¿Crees que necesitara trabajo? ¿Crees que necesitara, humanamente hablando, qué crees que necesitara David? Pues yo te digo, lo necesitó igual que tú, igual que yo. No por ser rey, porque pensamos en que el rey, y por eso escribe esto, no. David ya viene teniendo un background de vida, que desde chamaco necesitaba un padre. ¿Por qué necesitaba desde niño un padre David? Porque triste Isaí no lo reconocía como hijo. Cuando viene Samuel, en primer libro de Samuel, le dice Samuel, tráeme a tus hijos, y le trae a los 7. Y dice, chale, qué manchado. ¿Y dónde está David? Isaí, ay, pues es que ese no es mi hijo. Porque termina escribiendo en un salmo que en pecado fue concebido. Lo cual significa que el rey David fue hijo de su mamá, claro, pero su padre Isaí no era. Y no lo reconocía como hijo porque probablemente fue un desliz. ¡Ay! Está hablando herejía. No, hay que estudiar teología, mis hermanos, hay que estudiar la Biblia. Es lo que está narrando. Entonces, el padre no le reconocía, porque era a lo mejor, como se dice coloquialmente, y no quiero insultar al rey David, bastardo, ¿no? Un hijo bastardo, que no tenía padre. Ok, y ahí está evidenciado. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, ¿crees que tenía necesidad de padre? Claro. ¿Crees que tenía necesidad de alimento? Claro. La palabra de Dios nos narra que llegó tan hambriento que se metió al tabernáculo y a comerle, papá, cuando no debió de haberse metido, porque solo los sacerdotes comían del pan de la proposición. Y no le pasó nada. Ahí es donde entendemos el sacerdocio de David. ¿Pero tuvo necesidad de hambre? Claro que tuvo hambre. ¿Tuvo necesidad de vestimenta? Claro que sí. ¿De protección de vestimenta? Claro que sí. Su amigo Jonatán lo vio y dijo, qué mal vestido estás, compadre. Ahí te voy. Te doy mi vestido, te doy mi protección, te doy mi armadura. Ahí estás, ya chido. ¿Tuvo necesidad de protección porque alguien lo perseguía porque lo mataban? Claro, Saúl lo quería matar. Entonces David tuvo mucho, de alguna manera, ¿de qué? Mucho de necesidad. No puedes pensar que David, solo porque fue rey David, vivió en opulencia y qué chido rey David, por eso dices que su salvación viene de Dios, porque es rey y mira qué chido es. No. Hay que entender a David y a su vida para entender que es igual a la tuya, igual a la mía. Amén. Bueno, bendita historia, yo espero que de todas las cosas que acabo de decir, por lo menos una sí te zafes, nadie esté persiguiéndote para matarte. Yo espero que no. Pero aún incluso, y fíjate, Dios me lo ponía en la madrugada, el ejemplo, yo no sabía que iba a encajar perfectamente, conocí a una persona, creo que se llamaba Arturo, ya no me acuerdo bien de su apellido, pero por decir Arturo, pues nadie más piensa quién es, que llegó a la iglesia y llegó con una necesidad impresionante. Me acuerdo, ahí estábamos en el Salón Rivera, en Villahermosa número 4, y nos decía, me persiguen de muerte, a mí y a mi familia. Porque salió un proceso muy mal de cabezas de ganado allá en Tepeji del Río, y allá se cobran las cosas a balazos. Y llegó buscando esa protección. Entonces puede ser, a lo mejor no presente, pero alguien que está viendo el video, que aún incluso tienes persecución de muerte. Por algo Dios lo pone en estos labios el día de hoy. Y entonces yo digo, no te preocupes, de Dios viene la salvación. ¡Ay, qué chido! ¿Y cuándo van a caer mis dineros? Ay, ¿cómo crees? ¿Y cuándo va a caer ya mi sanidad? ¿Y cuándo ya va a caer esto? ¿Y cuándo ya va a caer aquello?
Porque humanamente nosotros pensamos en nuestra necesidad, pero Dios se va mucho más allá de nuestra necesidad. Y como David entendía eso, ahora te lo traduzco, porque llegó el momento de traducir en hebreo esto. En Elohim o en Elohim está acallada, sin depresión, mi alma. De él viene Yeshua. ¿Quién dice amén? ¿Quién es Yeshua? Bueno, aquí me encanta que el día de hoy tengamos un niño que se llama Joshua y que en hebreo significa exactamente lo mismo. Me encanta, porque Dios no hace coincidencias. Dios habla lo que tiene que hablar para la gente que necesita escuchar. ¿Y qué dice? De mí viene Jesús. Y me encanta porque Dios me decía, en este proceso, apunta a Jesús, apunta a Jesús. Viene a festejar su cumpleaños. Nosotros pensamos que viene Navidad y que vienen los regalos y que viene estar con la familia. No, estás equivocado, estás equivocada. Viene el cumpleaños de Jesús. Y si tú a partir de este día, que algunos, los católicos creo que en eso no se equivocan, tienen un calendario de Adviento. Un calendario de sacrificios diarios que les va preparando para decirle a Jesús el 24 en la noche, feliz cumpleaños, mi Jesús. Entonces creo que los católicos están un poco mejor que los cristianos en este tema. Porque a los cristianos incluso yo creo que no tenemos ni idea. Ya queremos que se acabe el año. Ya, pastor, ya no quiero saber nada de ti. Ya te fumé todo un año. Ya no te tolero. Ya quiero estar con mi casa. Ya quiero estar en mi familia. Ya quiero tener mi pavito, aunque sea un poquito. Pero ya quiero que se acabe el 2020. Y Dios dice, entendiendo tu circunstancia, hey, Jedutún, ¿por qué no está callada tu alma? Porque no tienes a Jesús en tu vida. Porque el salmista David dice, en Dios solamente está callada mi alma y de él proviene Jesús. No te hagas locuras en la mente. El ser humano es el único capaz de hacerse tonto por sí mismo. Cuando Dios desde el principio de la creación dejó predestinado que no importa qué religión proceda y qué religión sea la que tú tengas, si no crees en Jesucristo, no hay salvación. Dale por cerrado ese capítulo. Todavía la gente se sigue debatiendo entre que si la Virgen María y que si los santos y que si Buda y que si Budo, bueno, ya no sé, no quiero ir en contra, pero se siguen debatiendo entre ellos. Y cuando mencionas a Jesús como gato que respinga, vete, no menciones a Jesús, porque en Él solamente hay salvación. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice el canto de la escuelita dominical, bueno, cuando lo aprendí así, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Pum, 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 pum. ¿No? ¡Qué bonito! Sí, lo aprendí. Pero el Salmo apenas va en el versículo 1 y va calentando motores, mi hermano. Porque tú esperarías que hoy el pastor te dijera, sí, hay palabra profética y vas a tener 100,000 pesos para gastar esta Navidad. Ay, Dios, recibo. Y vas a tener una casa nueva, ya no vas a pagar renta. Sí, recibo. Pues el pastor no te dice eso, el pastor te dice, tienes a Jesús a tu alcance. Solamente si crees en Él. Porque Jesús es suficiente para acallar tu alma, para ya no tener depresión. ¿Jesús es suficiente? Sí lo es, porque cuando estuvo en la tierra lo demostró, pero para eso vamos al versículo número 2. Apenas, fíjate qué tremendo, y son 12, pero bueno, voy a tratar de irme un poquito más rápido.
Solo Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Cuando el salmista entiende, David entiende este principio, termina esta aseveración con una frase bastante cruenta. Sí voy a resbalar, pero no mucho. ¿Por qué David termina diciendo no resbalaré mucho? Si verdaderamente es Dios, que no resbale nunca. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna vez te has resbalado? Es complicado, ¿verdad? Es como que feo. Y si terminas resbalándote mal plan, ¡pum! Es más, aquí hay una persona que me vio resbalar de una manera impresionante. Estaba lloviendo bien loco ahí en el lugar que teníamos como iglesia y específicamente en la entrada se encharcó mucho. Y yo me apresuré rápidamente, no sé si se acuerda, aquí está sentada, que de repente dice ¡pum! ¡Pum! Y cayó mi espalda así como de caricatura. ¡Pum! Hasta se me fue el aire, me sacó todo el aire que había en los pulmones. Se acerca más o menos y me dice, ¿qué onda? ¿Estuvo bien la cosa? No, espérame tantito. Resbalar es malo. No, está padre. Porque el salmista dijo, no resbalaré mucho. Te voy a dar la clave. Porque solamente como hijos de Dios, humanamente hablando, cuando caemos, nos damos cuenta de nuestro error. El ser humano es propio por naturaleza de ser orgulloso. Aquí estoy yo bien chido. Y tengo mi casa, y tengo mis carros, y tengo mi doctor Matalozano, y tengo esto, y tengo aquello, y cuando tengo todo listo alrededor de mi vida, entonces, ¿qué crees? No resbalo nunca. Pero cuando te acercas a Dios, Él va a empezar a quitar esos falsos dioses y esos dioses ajenos que tienes alrededor de ti. Y entonces te vas a empezar a resbalar. Porque tu confianza estaba puesta en si había 100,000 pesos en la cuenta o no. Porque tu confianza estaba puesta si había paracetamol o no. Porque tu confianza estaba puesta en esto, tu confianza puesta en aquello, en las relaciones, en las influencias, en el dinero, en los bancos, en pam. En eso estaba puesta tu confianza. Y lo que Dios necesita hacer es demostrarte que Él es la roca. A mí me encanta el término en hebreo de roca porque literalmente manifiesta la fuerza y el poderío. Pero por otro lado, hay otra expresión de este mismo hebreo de roca que habla como si fuera un desfiladero, el borde de un desfiladero. Él es el que te permite ver el perjurio que te puedes causar si sigues avanzando hacia donde vas. Pero por otro lado, llega así como la garra, ¿no? De las maquinitas que hay para sacar peluches. Si fuéramos humanitos vivos, ¿no? Entonces agarra ahí al humanito. ¡Pum! ¿Crees en mí? Sí. Ok, te pongo sobre la roca. Otra expresión que me encanta es obviamente la parábola del hombre sabio y del hombre necio. Su casa construyeron uno sobre la roca, otro sobre la arena. El que la construyó en arena, ¿qué hizo? Pues a lo mejor hizo un super palacio, pero vinieron tormentas, vinieron los vientos, vino toda la cosa y ahora sí que como el lobo, ¿no? Ya viene el lobo ahí, huracanado, Euróclido, ¿no? Ya profetizado la semana pasada, y le hace... Y que se cae la casa, ¡zascos! Y a lo mejor con tanta agua se hicieron maneras movedizas y se hundió y se la tragó. Pero el que estuvo sobre la roca, ¿qué pasó? Ese prevaleció, como el tercer cochinito, no por decirle cochinito a nadie de los que se aparecen, pero como tercer cochinito, ¿no? Que construyó con ladrillo y que llegó el lobo maloso y quiso empujar y dijo, mangos, aquí hasta protección le dio ¿a quién? A los otros dos hermanitos en el cuento de los cochinitos, ¿no? Pues bendita historia cuando tú estés cimentado sobre la roca, porque no solamente tu familia, tú vivirás en bendición, tu familia vivirá en bendición. Y no solamente tu familia directa, hijos, padres, tus abuelos, los tíos, los bisnietos, todos vivirán en bendición si tu vida está cimentada sobre la roca.
Pero esa roca también tiene una medida. Por eso me encanta el término hebraico, porque es exactamente, literalmente, el mismo término hebraico que le dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de roca. Y ahí vas a escribir mis ¿qué? Mis mandamientos. Inmediatamente empezó coronavirus, ¿y qué nos hizo Dios escribir? Sus mandamientos. ¿Para qué? Para que estés sobre la roca y nada de lo que esté pasando en tu vida haga que te caigas. Pero algunos faltamos a los mandamientos de Dios y por ende nuestra vida, ¿cómo terminas? Pues ahí voy. Tenía 10 trabajos, me queda 1. Pues no terminas muy bien. Tenía salud a principio de año, hoy termino con una úlcera. No estás terminando muy bien. No, tenía y hoy no tengo. Entonces tu vida no estaba cimentada sobre la roca. Porque Jesús es la roca y Jesús es la verdad. Jesús no vino para abrogar. Todavía me sigo encontrando a personas que siguen peleando por qué predicar del Antiguo Testamento. Eso ya se abolió. Hoy solamente el Nuevo Testamento. Qué incorrecto está ese demonio. Porque es un demonio. ¿Cómo puedes invalidar la palabra de Dios? Mas sin embargo, de la extracción de lo que escribiste en Deuteronomio, Dios te dijo, no solo lo vas a escribir, pero si has sido atento a lo que verdaderamente es obediencia, aparte de escribir, te dijo, y vendrás otra vez a este escrito y lo volverás a leer, y meditarás día y noche, y estarás atento a mi ley, para que te vaya bien siempre y nunca te vaya mal. ¿No tuvo eso que ver en Deuteronomio 28? Si haces esto, 6 versículos, 7 versículos de pura bendición y 40 y tantos de pura maldición. Entonces fíjate qué tremendo es este salmo y David lo conoció. ¿Sabes por qué lo conoció? Porque David fue pecador como tú y como yo. Y se enfrentó a la roca que es Cristo. Cuando llegó la circunstancia de que David se metió con Betsabé, de que mató a Urías, de que cargó mal el arca, todas las veces que David se equivocó, se topó con la roca. Porque la roca es inamovible. Tú no puedes estar pensando que el día de hoy simplemente porque eres bonito o eres bonita o porque le pones cara bonita al jefe, por eso ya te va a ir bien. No va a suceder así. En tu vida, si crees en Jesucristo, Él te demostrará cuál es la roca. Y solamente si sigues su caminar, Él será tu roca. Porque entonces es cuando en la relación con Dios, Jehová arriba, nosotros abajo, en la relación con Dios, tú puedes tener esa roca por seguridad en tu vida. Solamente así. Algunos siguen pensando que venir a la iglesia no es importante. Bueno, a lo mejor no tienes acceso a la iglesia, pero te diría, busca una. Un grupo pequeño al cual puedas congregarte, el cual esté viendo por tu vida, pero si dejas de estar presente en esta interacción, no puedes estar pensando que Dios te va a bendecir. Y que es de Dios lo que vives en la semana, porque no es cierto. Hebreos capítulo número 13 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Así lo dice Hebreos. ¿De qué está refiriéndose? Nunca pierdas la oportunidad de estar delante de tu Dios en una congregación. Nunca pierdas esa oportunidad. Todavía me sigue viniendo a la mente la gente que sigue vacilando. Ay, me paré. ¿Qué hora es? Vieja, ¿qué hora es? Pues ya son las 9:30. Todavía alcanzamos el culto de las 10. Ay. ¿Y si no vamos hoy? Ay, qué buena idea, viejo. Que Dios te bendiga. Gracias. Vámonos.
Todavía seguimos vacilando. Y peor tantito, porque no solo lo hacemos el domingo si nos paramos tarde o nos da flojera, lo hacemos comúnmente incluso hasta con premeditación. Nos preguntan los niños, nos pregunta la familia, ¿y qué vamos a hacer este domingo? Este domingo, no, pues, casa de la abuela. ¿Y qué vamos a hacer este domingo? Este domingo toca chamba. Error. Y error es demoníaco. Porque es el único que te vacila en la mente diciéndote no te congregues. ¿En Tabernáculo de David pasa? Pues sí, pasa hasta en las mejores familias. Pero David sabía que Él es la roca. David sabía que Él es la salvación. Y regresamos entonces al punto, ¿dónde está Jesús en tu vida? Versículo número 3. Fíjate lo que está diciendo David, ya estoy mezclando a los apóstoles, perdón, allá arriba. Ya. Fíjate lo que está diciendo David. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Significa entonces que Jedutún tenía un gran problema. Había gente que incluso estaba maquinando contra él. Se pasaba día y noche. Cuando el término maquinaréis se utiliza en la Biblia, está hablando de hombres o mujeres que están pensando el mal de otra persona durante el día, durante la noche, durante el día, durante la noche. Ahí están maquinando. ¿Y ahora cómo le voy a hacer caer? ¿Y ahora cómo le voy a quitar esto? ¿Y ahora cómo le voy a quitar aquello? Perdón, hasta las mejores familias, ¿eh? Conozco familias que el suegro está pensando eso del nuero, del yerno, que la esposa está pensando eso del esposo, y ahí están. Y luego, ¿por qué dicen que tienen hígado graso y tienen colitis y tienen problemas en riñones? Mis hermanos, el rencor y el odio se vuelve piedra, ¿eh? Se vuelve piedra y ataca tu cuerpo. Pereceréis, dice el apóstol, el sacerdote, el rey David. Pereceréis todos vosotros, caeréis como pared desplomada, como cerca derribada. ¿Por qué crees que David tuvo que escribir esto? A ver, si me estás siguiendo en la predicación Bendita Historia que estás presente y que a lo mejor todavía no le quitas al video, ¿por qué crees que David tuvo que escribir esto? Dos razones fundamentales. ¿Por qué si le está hablando a Jedutún, mete a hombres que ni siquiera velen el entierro aparentemente de que le están hablando directamente en un escrito? ¿No se te viene a la mente? ¿Qué dijimos que estaba haciendo en este salmo David para Jedutún? Estaba siendo su profeta, estaba siendo su profeta. Y entonces llega David y entiende que tiene que lanzar una palabra como profeta en contra de los que lo vienen persiguiendo. Bendita historia si tienes un profeta a tu lado que puede literalmente cortar el yugo de maldición que tienes sobre tu vida. Yo no entendí este principio hasta que en el año 2000, ya saben que el año 2000 sí fue clímax en mi vida, ¿verdad? Hasta que en el año 2000 me sometieron a un consultorio espiritual. ¿Y qué es eso? Bueno, aquella iglesia, Generación en Conquista, no tengo miedo a decirlo, tenía un consultorio espiritual. Y me acuerdo muy bien, acá en Las Torres, lo que es hoy el World Trade Center de satélite, antes era el Teatro de las Torres. Y ahí se congregaba esa iglesia, en el Teatro de las Torres, con Daniel Dardano como pastor principal. Me acuerdo muy bien, todavía he estado, incluso esta semana Dios lo trajo a mi corazón, que Dios le bendiga. Me bendijo mucho en su tiempo. Y me acuerdo muy bien que debajo de unas escaleras, ahí como que en una covachita, había un matrimonio, pues sí, de viejitos, lo tengo que decir. Ni recuerdo sus nombres, no los recuerdo. Me gustaría honrarlos en esta predicación, pero no los recuerdo. Yo ya llevaba, porque según tengo conciencia, mi vida decidió por Cristo en 17 de diciembre de 1989. Esa es la fecha que yo tengo en mi corazón de cuando yo me arrepentí y acepté a Jesucristo en mi corazón. Y eso es bueno. Yo no podrá decir desde el 1989, no, está chido, muy bien. Bueno, sí, pero ya te conté que me llegó la adolescencia y me llegó la juventud y valieron cacahuate muchas de las cosas que Dios era en mi vida y
La rueda siguió, muchas consecuencias, hasta maldije a mi propia esposa y a mi propia familia. Y llegó ese momento en particular en mi vida que Dios me arrinconó y me dijo, ¿qué onda, papá? ¿Sí? ¿Sí conmigo o no conmigo? Y entonces me volqué literalmente a reconstruir mi vida, pero ahora sobre la roca. Y ahí vamos. No estoy diciendo que ya terminamos, pero ahí vamos. Y lo que sí de alguna manera sucedió, y nuevamente me acuerdo en ese año 2000, es que tuve ese consultorio espiritual. Yo con cierta jactancia llegué a esa reunión, porque yo ya era ministro de alabanza, ya para cuando el año 2000, yo incluso ya había hecho grupos de alabanza y había tocado y había estado acá y había acá y quién sabe qué, como pastor de jóvenes en una iglesia bautista y toda la cosa. Es decir, ya había hecho cierta actividad ministerial y creía dármelas de todas, aparentemente, porque cuando llego a ese consultorio, llego acá muy acá, a mis cercanos años, pues oren, ¿qué va a pasar aquí? Me dice el hombre, cabeza de ese matrimonio, mira Fabián, te llamas Fabián, ¿verdad? Sí. En este momento vamos a orar por ti. Mi esposa va a estar hablando en lenguas y va a interceder por ti. Y todo lo que se ha revelado lo vamos a orar por ti para que quedes libre de una vez por todas de cualquier herencia generacional y de cualquier cosa y que chun. Ay, si yo vengo bien, si no traigo nada, no traigo cola que me pise, no, esto, no. Yo pensaba, pues ya me convertí desde el 89, pues, qué bronca, ¿no? Y sucedió lo más inesperado ante mis ojos. Se empezó a mover el Espíritu Santo de una manera tan potente en ese lugar, pequeña covacha, porque te digo que era abajo de unas escaleras, y lo que empezaba a hablar, que yo no le entendía en ese momento, todavía no se daban las lenguas en mi vida, lo que empezó a orar esa mujer me cimbró. Todavía incluso me pusieron un balde, me acuerdo muy bien, estaba yo sentado y me dijeron, ¿para qué es este bote con bolsa? Ah, por si llegas a vomitar, porque algunas expresiones demoníacas llegan a salir en vómito. Yo, ¿eh? ¿Yo endemoniado? ¿Cómo creen? Si crecí desde el 89 en un hogar cristiano, ¿cómo creen que hay demonio en mi vida? Casi hasta me les iba la yugular. Orgullo aquel entonces que tenía. Bueno, todavía tengo orgullo, pero Dios lo sigue quitando, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que me empezó a cimbrar lo que estaba orando. Y yo dije, ¿qué está orando esta mujer? Me está moviendo, me está incomodando, no me gusta lo que está orando. Y en una de esas se calla y me dice la persona que estaba sentada, a ti te maldijeron desde antes que nacieras. Y te entregaron así, hicieron, y Satanás esto, y pam, y has tenido desde niño estos sueños, y ahora que te estás acercando a Dios, están pasando otra vez estos sueños, sigues atado a un demonio, ¿no? Pero hoy sale y bum. Gracias a Dios no vomité, ¿no? Hubiera sido ya en mi mente el colmo, ¿no? Tremendo ya demonio, hasta se manifestó aquí vomitando. Pero salí de esa noche con una libertad, mi hermano, que yo dije, no creía que pudiese pasarme esa experiencia desde que según yo me convertí en el 89. No lo creía, pero ante la experiencia, ¿qué haces? Pues creértela, porque dices, sale, ¿qué hicieron por mí? ¡Wow! ¿No? Genial. Obviamente, a partir de ese día, ahora sí empezaron a fluir los dones de una manera correcta. Y más potente, y profecía, y todo lo que he contado, ¿no? Que Dios, bendita historia, nos ha permitido vivir desde entonces. Entonces, para mí fue un parteaguas. Entonces, por eso te digo, ¿por qué el rey David tenía que escribir estas palabras? Porque como profeta, él tenía que declararles esa ruptura de la maldición que estaban provocando sobre Jedutún. Y aunque no lo quieras entender, tú que eres orgulloso y te las dices que tú con Dios solo, necesitas de un ministro que haga esto a tu vida. Todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo. Yo lo sigo necesitando. Alguien que ore por mí, que reviente lo que el enemigo y el diablo quiere gestar sobre mí. Yo lo necesito.
Por eso de vez en cuando le escribo a la cobertura y le digo, oye, estate orando por nosotros por esto, o ora por mí por esto, o a veces me acerco y hay una persona aquí en la congregación y tienes que estar orando por mí por esto. Sí lo hago, porque yo sé de cómo Dios utiliza a sus siervos para poder decretar el número 3. Así que si tú no tienes, tú te crees llanero solitario, que por eso no iglesia y que por eso no esto, mucha gente que ha venido nueva aquí a la congregación le digo, ok, está bien, congrégate aquí. No, no quiero. Yo soy llanero solitario, yo las puedo todas. No, mi hermano, no es así. El principio de un cuerpo es estar conectado al cuerpo. Será la mano más fregona que hay en el mundo, pero mano desconectada del cuerpo no funciona. Tienes que estar conectada a un cuerpo. Ya algunos nos creemos cabeza. Bueno, está bien, serás la cabeza más chida que haya. Pero si no estás conectado a un cuerpo, no hay vida. Y esto lo enseña entonces David en el versículo número 3. Por eso él lo deja pragmáticamente ahí evidenciado en el versículo 3. Tengo que decirte, Jedutún, que estoy declarando a unos hombres con palabra profética hasta cuándo maquinaréis contra él. Pereceréis todos vosotros, caeréis como pared desplomada, como cerca será derribada. Y te pregunto, ¿no es lo mismo que hizo Jesús? Jesús es la salvación. De él procede la roca. ¿No es lo mismo que hizo Jesús? ¿A cuántos Jesús sanó? ¿A los que simplemente se toparon con él? No. A los que él les decretó la sanidad. Así que discúlpame, el principio de que el ministro lo tiene que orar, sí es válido. Y no es para idolatría del ministro, porque eso es otro boleto. Del lado de los ministros ya te crees Juan Camané y que entonces no, tampoco. Tú en humildad te mantienes sirviendo a Dios y Él te traerá a la gente para que tú la desates en nombre de Cristo Jesús. Eso sí, pero tú sigues dando la honra y la gloria a Dios. ¿Cuántos ministros en Facebook, el apóstol fulano de tal y el profeta apóstol fulano de tal? Y ahí están engalardornados, ¿no? Hay una iglesia en Tlanepantla muy grande que incluso hasta tiene la foto de sus pastores acá como si fueran tremendos, ¿no? A él tienes que adorar. No, mi hermano, todo el salmo empieza diciendo, alaba a Dios. Solamente la honra y la gloria para él. Amén. Pero entonces por eso existe el versículo número 3. Solamente consultan de cómo arrojarle, ¿a quién? A Jedutún, de su grandeza. Jedutún era un músico principal. Y David se dio cuenta de las envidias que tenía alrededor y de cómo querían derribarlo. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Alma mía, espera solamente en Dios. Mira, qué bonito le dice a Jedutún, ¿verdad? Alma mía. Solo un verdadero ministro sabe que sus congregantes y sus ministros y su gente son parte de ellos mismos. Es su cuerpo. Y diría Pablo en Corintios capítulo número 9, nadie maldice su propio cuerpo. Nadie maldice su propio cuerpo. Me hace pensar en Juan, el discípulo amado, ¿no? Cuando escribe sus cartas dice, hijitos, carísimos, ¿no? El griego. Carísimos, hermosísimos, amados. Y entonces él le dice a Jedutún, alma mía, espera solamente en Dios, porque en Él está mi esperanza. Qué hermoso, ¿no? Solo Él es mi roca, solo Él es mi salvación, Él es mi refugio, no seré conmovido. Fíjate que la palabra movido o conmovido, como lo pueden traducir ahí en el hebreo, el versículo número 6, tiene mucho que ver con modificado tu semblante, modificada tu estructura. En pocas palabras, lo que Pablo predicó tantas veces en sus cartas, mantenerte firme. ¿A través de qué? De la roca y de la salvación. Yo creo que los que cantaron la canción Roca de mi salvación, lo estamos cantando mal. Porque en el hebreo se hace una clara diferencia. Una cosa es la roca y otra cosa es la salvación.
¿Qué es la roca? Según ya lo entendemos el día de hoy. La ley de Dios. La ley de Jehová es exactamente esa roca. Cada vez que tú requieras algo de Dios, tendrás que estar parado sobre la roca. Pero tendrás que acceder a esa roca a través de ¿quién? De Jesucristo. Está perfecto, benditos los que quieran escudriñar la Biblia y se la quieran aprender de memoria. Bien, pero sin Jesús no sirve de nada. Porque Jesús es el único capaz de cumplir Juan 14 y Juan 16 sobre tu vida. Enviaré otro consolador. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Y sopla el Espíritu Santo sobre de ti. ¿Quién crees que lo da? ¿Dios? No. Ese lo otorga Jesucristo. Así que aquellos que desean el poder del Espíritu Santo lo tienen que acceder a Él a través de Jesucristo, pero sobre una base sólida que es la ley de Dios. Ahí está. Y qué hermoso entonces el Salmo, se está poniendo bueno, ¿va? El Salmo está precioso. A lo mejor lo había leído y decías, sí, mi salvación es Dios. Ay, pero yo sigo tan apesadumbrado. Ay, sí, la roca es Dios, pero yo sigo con tantas circunstancias, Entonces no había entendimiento. Pero hoy Dios, bendita historia, te está dando el entendimiento. ¿Quieres la roca de Dios? Lee su palabra, obedece su ley. ¿Quieres su salvación? Solo se llama Jesús. ¿Y por qué entonces David, pensando en esto, él está diciendo, solo Él es mi roca, mi ley, lo que yo sigo, la norma que me rige, solo Él es mi Jesús, solo Él es mi refugio, no seré conmovido, porque Jesús es el único capaz de otorgarte todo lo que estás necesitando y aún mucho más. Jesús no está viendo porque te hacen falta 5,000 pesos, Jesús está viendo cómo te suple la eternidad. Jesús no está viendo cómo te quita ese dolor de cabeza hoy. Por eso no te da ketorolaco Jesús. Jesús te da la solución para vivir sin dolor de cabeza por el resto de la eternidad. Solamente si vives en Cristo Jesús experimentarás su salvación, a Jesús mismo en ti. Pero para poder experimentar a Jesús mismo en ti, tienes que empezarte a parecer a Jesús. Porque ese es el principio del Nuevo Testamento. Que acceder a Jesús implica el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígueme. Y conforme vivas tu proceso de santificación, yo te glorificaré siendo uno conmigo mismo. Ya predicaremos de la unidad. Otro tema que Dios ha puesto en este tiempo en los labios de los profetas. Dios está esperando que tú que estás viendo el video y tú que estás en Tabernáculo de David experimentes a Jesús en su totalidad. Obviamente, para poder experimentar a Jesús en su totalidad, el que me ama a mí guarda mis mandamientos. ¿O no lo dijo eso Jesús? Sí, el tema es el amor, pero ya lo había explicado. Primera de Juan capítulo número 5 explica perfectamente en esto consiste el amor, en que guardemos y acatemos sus mandamientos. Tú no puedes decirle a Dios, y ahorita lo vamos a cantar, cómo te amo, cómo te amo, cómo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Jesús, te amo Dios, te amo, te amo, te amo. Tú no puedes estar diciendo en tus labios eso cuando por detrás tu vida no obedece a Dios. Cuando por detrás te la pasas robando, cuando por detrás te la pasas fornicando, por la paz te la pasas hurtando, siendo fraudulento, te la pasas mintiendo. No puedes tener una vida dual. Porque la dualidad no te lleva a nada. Te lleva a vivir en un cocoon, ¿no? Como loquero. Crees, bien lo dijo Pablo, confiesan con sus labios amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan, haciendo abominables y reprochables sus hechos. Entonces no me digas que amas a Dios, muéstrame tu vida.
veremos si el reflejo de esa vida me da la totalidad de que Jesús está en ella. Y si Jesús está en ella, por ende, en una inversa de silogismo, Jesús está en ti. Y te bendice y Él es tu salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Ya me estoy saltando, obviamente, palabras clave a deslumbrar el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Pero el versículo 8 dice, espera en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Y ahora se olvida de David de Jedutún, ¿no? Porque no está diciendo Jedutún, dice, espera en Él en todo tiempo, oh pueblos. Dios quiere abrazar a México, Dios quiere abrazar a Guatemala, Dios quiere abrazar a Estados Unidos y no nos dejamos como pueblos. Porque no toleramos a un Cristo. Esa es la pugna más interesante que el anticristo va a gestar en contra de Jesús cuando vengamos con Él en la gloria. Que Él viene a quitarte el poder. ¿O no es lo mismo que le sucedió con Herodes? Dime, Jesús, ¿vienes a quitarme el poder? A unos minutos previos u horas previas de asesinarlo en la cruz, ese era el cuestionamiento de Herodes. Y cuando nace ese es su cuestionamiento. Por eso lo manda a matar. Porque no quiere quitarles el poder. El poder lo quiere Herodes, el poder le quiere el pueblo, el poder lo quieres tú. Yo quiero seguir teniendo mis decisiones. Yo quiero seguir comiendo lo que quiero. Yo quiero seguir haciendo lo que quiero. Quiero seguirme parando a la hora que quiero. Quiero hacer de mi vida lo que yo quiero. Y Dios dice, perdóname, mi hermano. ¿Cómo te explico? Así solamente estás en pugna conmigo. Tienes que aprender a esperar en mí en todo tiempo. ¿Y qué es en todo tiempo? Lee Eclesiastés capítulo número 3. El sabio dijo, tiempo para amar, tiempo para no amar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para dormir, tiempo para despertar. Y ahí se menciona en Eclesiastés todos los tiempos. Nosotros queremos esperar en Dios cuando el tiempo es bueno. A mi tiempo, valga la expresión. Y Dios dice, no, espera en mí en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en la mañana y en la noche, cuando está llorando el niño, pero cuando está despierto, cuando hace falta la comida y cuando no hace falta, espera en mí. Porque de mí procede lo que estás requiriendo. Y esto me lleva a pensar, ¿qué estás requiriendo hoy? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que te está llevando a la depresión? Dios dice, yo te lo soluciono, espera en mí. ¿Y sabes qué es esperar en mí? A diferencia del Salmo 46 que dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios, no es lo mismo estar quieto a esperar. Esperar es no hagas nada. Ahora sí, es no hagas nada. Espera. Fíjate que siempre que pienso en la palabra esperar, me llama mi recuerdo de cuando mi mamá pasaba por nosotros en las 6, 7 de la tarde y nos llevaba lo que teníamos que hacer después de un día de escuela. Y si llamaba por teléfono, me acuerdo muy bien, y decía, paso por ustedes, estén listos, espérenme, ya estén listos. Yo me acuerdo que así era mi mamá, no sé si se acuerda ella, ¿no? Ella tocaba el claxon una vez desde que estaba allá en el tope. Y era un carro, la Gremlin, que tenía un motor tipo camioneta, que sonaba desde que entraba casi a la cuadra. Y yo lo reconocía muy bien, ya ahí viene, o no olvídate, pa. No. Pero para poder hacer eso y estar lista cuando ya diera la vuelta, porque nada más daba la vuelta y se iba, yo tenía que estar sentado en flor de loto, en la ventana esperando y escuchando. Esperando y escuchando, esperando y escuchando. Y de repente sonaba el tope. ¡Vámonos, padrino! Ya llegó, porque en serio solo hacía eso, ¿eh? La media vuelta sale, va y nos subíamos, ¡bum! Y así era.
Entonces yo recuerdo eso mucho cuando viene a la expresión espera en mí. Porque quiere decir que tengo que estar completamente atento, sin hacer otra cosa, a que Él se manifieste. No nos gusta esperar ni cuando oramos, valga la expresión. Fíjate qué interesante es, llegamos con Dios y le damos toda nuestra lista. Dios, oro, y te pido, y como si fuera Santa Claus, ¿no? En estos días. Y fíjate, y estamos ahí en sus piernas a lo mejor, y Dios nos tiene bien agarraditos, bien apapachados, y de repente, ay, bueno, en nombre de Cristo Jesús, amén, vale, y de repente, Dios iba a empezar a hablar y ya se fue. No se esperó a que le dijera que sí, o no se esperó a que le dijera que no. Bendita historia nuevamente de la voz profética de Dios, porque no es solo para los profetas, es para todo el pueblo. Y todo el pueblo puede escuchar a Dios. ¿Alguna vez te has detenido 5 o 10 minutos después de que dices amén a escuchar si Dios contesta? Créeme, Dios contesta. A veces se tarda un poquito más porque somos tan desesperados que lo queremos así. Espera en Él. Derrama delante de Él tu corazón. Algunos pagamos por psicólogo para que nos escuche, porque el pelmazo que tenemos por marido no nos escucha. Entonces mejor pagamos por un psicólogo, ¿no? Y pagamos para que verdaderamente haya ahí un derramamiento de corazón, o nos la pasamos con la amiga, ¿no? Ella sí me escucha y ahí lloramos y ahí estamos. Dios dice, eso que haces con el amigo, eso que haces con el psicólogo, hazlo conmigo. Derrama tu corazón conmigo. Quiero conocer tu corazón. Estoy acabando ya, me voy a saltar algunos versículos, pero termina tú de leer en casa, versículos 9, 10 y 11. Bueno, desde el 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Y si no lo has oído, hoy te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, que de Dios procede el poder, porque Dios es el poder. Y el poder en el hebreo no es rayos y centellas, es la capacidad. A mí me encanta, en serio, simplemente entender lo abstracto que es la capacidad. A lo mejor te topas con una bocina que pesa 100 kilos y la quieres jalar, no puedes. Dios puede. Capacidad. Así de sencillo. No necesita de rayos y centellas, no necesita de un gran poder así mágico, cósmico, fenomenal que salga con rayos. No lo necesita. Simplemente Él sí lo puede hacer. Es que no me fue bien en el examen. Pregúntale a papá. Dile que Él te aconseje. Es que tengo problemas con esto. Pregúntale a Él. Espera en Él. Es que todavía no ha llegado eso que quiero para que entonces pueda tener esta Navidad tranquilo. Vacía tu corazón en Él. Algo que me encanta de Dios es que Él no ve necesidades buenas y malas. Él simplemente quiere conocer tu corazón. Ábreselo. Él está ahí. Así que, bendita historia de parte de Dios si hoy has recibido el Salmo 62 para tu vida. Yo lo he recibido para mi vida. Porque a lo mejor soy Jedutún. Alguien que alaba a Dios, pero que hoy está en una necesidad en particular. Y a lo mejor tú también. Y ahí la tienes puntual. Y es una necesidad que incluso no ha pasado en años, no se ha saciado en años. Cuando la mujer con flujo de sangre toca a Jesús, decía que 14 años atrás, ¿no? U 8 años atrás, si no mal no recuerdo, es decir, ya llevaba mucho tiempo. 12 años atrás. Cuando Jesús toca al hombre en el estanque de Siloé, toda su vida llevaba paralítico. Al ciego que estaba toda su vida ciego. A lo mejor has llevado toda tu vida así. Dios se entristece y dice, no me has buscado. Es que sí te he buscado. No, solo a través de Jesucristo encuentras la salvación. Entonces hoy puedes hacer una reconexión. Si es que hoy estás perdido, si es que hoy estás deprimido, incluso ya no sé qué hacer.
Haz una reconexión con Cristo. Y la reconexión activa. Bendice. Ten una relación con Él. Y te puedo garantizar que la unción completa de todo lo que representa a Dios, que ahí también podemos seguir predicando, estará asequible para ti. Es decir, tendrás acceso a su presencia. Y entonces ya no será necesito 1,000, 2,000, 5,000 pesos. Ya no será necesito paracetamol, ketorolaco, pagar las colegiaturas. Ya no será algo en particular. Se volverá como lo entendió David. Necesito a Jesucristo. Él es mi salvación. Él es mi roca, Él es mi todo. De Dios procede Jesús. Y en estas fechas de Navidad, no te olvides de eso. Eso es lo que Dios dio al mundo, a su Hijo, para que obtengamos salvación. Vamos a orar. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, oro de una manera, Padre, bendita, primeramente por la vida de tus hijos aquí presentes. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su preocupación? Si hoy acceden a tu presencia, Dios, a través del nombre de Cristo Jesús, decreto en el nombre precioso de Cristo Jesús, que hoy mismo se resuelve, pero que accedan a esa roca, que aprendan a obedecerte a ti, mi Dios, que aprendamos tu ley y que accedamos a tu salvación, que es la complejidad y excelsitud de todos los bienes y bendiciones que tienes para nosotros. Todos. Sin importar cuál sea el que creamos necesitar, tú nos das todo para nuestras vidas. En estas fechas que ya empieza diciembre, o más bien ya estamos adelantados, hoy es 6 de diciembre, Dios, te pido de una manera particular, sella el corazón de cada uno de los que estamos presentes y cada uno de los que vieron este video, para que no nos olvidemos que la razón de estas fechas eres tú. Tú, Dios, que decidiste enviar a tu Hijo salvación a nuestras vidas. Solo en Jesucristo somos salvos. Somos plenos. Somos completos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, sello esta oración con tu Espíritu Santo para que tenga un cumplimiento fidedigno y textual de lo que estamos orando. A ti te honramos, a ti te alabamos y te bendecimos. Honra y gloria sean para ti. Honor y riquezas por siempre y toda la eternidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga.